Modesto Montoya, justamente para hablar al respecto. Modesto Montoya, muy buenas noches y gracias por atendernos. Gracias, estimado Cristian, pero yo he puesto en mi Twitter la aclaración. En realidad, si lees bien lo que dice el mensaje del señor Cerrón, no me está diciendo que estoy formando parte de un equipo, sino que agradece o da bienvenida a un posible concurso. Entiendo que el concurso es todo lo que nosotros hemos publicado acerca del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es una demanda de los científicos que se reúnen 2 veces al año por miles en el Perú, científicos que vienen del extranjero y también los que residen acá. Correcto. Efectivamente, el señor Cerrón me llamó a través de un intermediario y tuvimos una conversación vía Zoom y le dije de una manera clara y explícita que en realidad el que tendría que convocar sería el señor Pedro Castillo, y señor Pedro Castillo, efectivamente estamos en conversaciones, pero solamente para que él escuche a los científicos peruanos su posición respecto a la ciencia y tecnología en el Perú. Nosotros estamos convencidos que este país, que está adicto a los minerales, no va a salir de la pobreza, puesto que cuando nos dicen que han reducido la pobreza, básicamente es porque ha aumentado el precio de los minerales. El día que se divida entre 3 el precio de los minerales, vamos a estar llorando igual que los venezolanos. Como Venezuela también se le dividió su precio de petróleo. De modo que si no hacemos ciencia y tecnología, francamente nuestro futuro dependerá de la adicción que tenemos a los minerales. En todo caso, hemos coordinado con el señor Pedro Castillo. Ojalá que alguna vez se nos convoque para que él escuche nuestra posición, tanto en el tema de ciencia y tecnología, como también en temas de democracia. Eso es lo que yo le podría decir al respecto. Pero correcto. Yo estoy en este momento observando en los medios de comunicación, como el que acabo de escuchar, es un terrorismo psicológico. No se necesita armas para hacer terrorismo. Se le mete terror a la población de miedos que no sé en qué basan esos fundamentos, pero yo estoy analizando los temas que básicamente es que los grupos de poder todos se han unido para impedir que haya algún cambio. Quieren seguir con este mismo sistema que nos ha llevado a la situación. Usted va a votar. Ser el país de más pobreza, de más ha sufrido la pandemia. Correcto. Señor Montoya, usted va a votar, digamos, independientemente del apoyo, ¿no? ¿Usted tiene decidido por quién votar en esta segunda vuelta? No solamente yo, sino que el 95% de los científicos con quien yo me relaciono van a votar por Pedro Castillo, pero eso no significa en absoluto ningún tipo de compromiso, ningún cargo, ni algo que se le parezca. Incluso nosotros tenemos nuestro partido que se llama Partido de la Ciencia.pe, al cual le invito a usted a inscribirse. De modo que esto, como le digo, el Partido Perú Libre estará haciendo sus coordinaciones, formando sus equipos. Por el momento el señor Pedro Castillo todavía está pendiente. Y cuando ahora usted lo que le quiero decir es un asunto. Nosotros hemos organizado una serie de debates que usted seguramente ha sido testigo. Los hemos invitado a todos. El único que aceptó a una invitación nuestra fue Pedro Castillo para exponer su plan de transformación digital, pero la señora Keiko jamás nos ha hecho atención. Hemos coordinado con su jefe de plan de gobierno, mi amigo Nano Guerra García, pero siempre dice coordinaré y nunca responde, porque entiendo que su modelo está basado pues en el modelo primario exportador, que depende de las empresas privadas extranjeras, y que no le interesa para nada. Por lo que me dice, señor Montoya, si a usted lo invitan, usted, digamos, si está en la línea de Pedro Castillo, usted, digamos, podría aportarle finalmente a lo que es el Partido Perú Libre de ser eventualmente gobierno. Me parece que en esa línea está un poco su pensamiento, independientemente de que no le hayan ofrecido un cargo. Pero mi pregunta iba, justamente, usted habló con Vladimir Cerrón, pero Pedro Castillo no lo ha llamado todavía, ¿o han acordado una próxima reunión? No, eso de que no me han ofrecido el cargo, le digo, yo no voy a aceptar cargos, es diferente. Okay. Ya, pero el tema es que el señor Pedro Castillo, hemos conversado con él, hay pendiente una conversación, no hay nada, no estoy ofreciendo ser miembro del partido, ni me han invitado a ser miembro, Castillo no me ha invitado para nada, solamente que nosotros estamos deseosos que escuchen las propuestas de los científicos, que como usted sabe estamos en pésimas condiciones. Mi universidad, la UNI, hace 6 años que no convoca un concurso para tener nuevos profesores nombrados, y los científicos que están afuera no pueden venir porque no tienen puestos, porque el modelo que aparentemente es de primario exportador no le interesa la ciencia. Nosotros estamos preocupados por eso,
Por eso es que nosotros, no es que nosotros nos estemos alineando con Pedro Castillo, por favor, es a la inversa. Es el partido Pedro Castillo que ha tomado nuestra propuesta que tiene décadas. El propio Ollanta Humala escuchó ese clamor, prometió al ministerio, como obviamente tenía tratos aparentemente con empresas extranjeras. A las empresas extranjeras no les interesa que desarrollemos ciencia y tecnología, porque ellos quieren traer todo, traer la tecnología para extraer los minerales. Ni siquiera tenemos la posibilidad nosotros mismos de extraer. Eso se debe a que no hemos desarrollado ciencia y tecnología. ¿Y usted cree que la mejor manera de salir del modelo primario exportador es a través de la propuesta de Perú Libre, del ideario justamente de Vladimir Cerrón? Bueno, yo he leído ese ideario, pero no veo en alguna parte que diga ciencia y tecnología, Ministerio de Ciencia y Tecnología. No veo esa propuesta. No sé si usted lo ha leído, porque el que ha hablado sobre Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ciencia y Tecnología, es el señor Pedro Castillo. No veo en el plan de gobierno. Creo que ahí hay una interpretación un poco fuera de la realidad. Es el señor Pedro Castillo que ha adoptado nuestra propuesta, y si nos convoca para... Sí, pero digamos, debemos entender entonces que finalmente el ideario, el plan de gobierno, no estaría en la línea de lo que plantea Pedro Castillo. No lo sé, yo no tengo... no conozco los secretos que hay entre ellos, pero lo que yo estoy diciendo es que el señor Pedro Castillo ha tomado nuestras ideas y él es el candidato, por favor. El candidato es Pedro Castillo y Keiko Fujimori, de modo que nosotros estamos escuchando. Correcto, lo que dicen los candidatos. Pero usted me decía, ¿ha tenido una conversación con el señor Castillo o va a tener una conversación con el señor Castillo? Hemos conversado y él va a coordinar la fecha para escuchar los planteamientos de los científicos. Okay. Eso es concretamente. Okay. Lo único que hay con Pedro Castillo es que él me ha llamado y me ha dicho que en algún momento nos va a convocar para escuchar la posición de los científicos. De repente él ya tiene su equipo de gobierno, que es un secreto, dicho sea de paso. Apenas él tiene razón en el sentido que apenas sale una persona que de repente puede ser, inmediatamente le comienzan a terruquear, a decir una serie de insultos que me parece increíble, ¿no? A usted final, porque eso también se lo escuché, creo que con un ex rector de la UNI, ¿no? Un ciudadano español, justamente tuve una charla, una entrevista. ¿Le parece entonces que lo terruquean? Y también cuestionó justamente a todos los medios de comunicación. ¿Le parece que el hecho de informar respecto de vínculos de algunos congresistas es parte del terruqueo? ¿Le parece que los medios de comunicación o finalmente la ciudadanía, hay una diferencia entre lo que ya se conoce de Keiko Fujimori, que está obviamente en el panorama político hace 20 años o más, desde que era niña, y Pedro Castillo, que aparece ahora como un candidato que no se le conocía y al cual es necesario finalmente conocer? ¿Le parece que ante esa diferencia de conocer a uno y otro es parte del terruqueo y de la crítica que le ha hecho a los medios usted? Bueno, mire, yo soy científico y cuento minutos. La primera vez que me sorprendió de manera flagrante fue cuando Cuarto Poder informó el resumen del debate que hubo, un encuentro que hubo en Chota. Me senté a escuchar el resumen y prácticamente había 10 minutos o más para la señora Keiko y 1 minuto para Pedro Castillo. Me da la impresión que hay una tremenda parcialización. Y cada vez, en mi caso, por ejemplo, solamente he puesto que estoy por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, etcétera, y me comienzan a llegar a través de las redes sociales, bueno, pero no se preocupe, etcétera. Por las redes sociales juegan para los dos lados, y señor Montoya, las redes sociales finalmente juegan para los dos lados. Pero sí me interesaba el tema, pero usted me ha dado un ejemplo de 10 minutos contra uno, eso lo tendría que verificar. Pero yo le hablaba el hecho de que a una persona, a uno de los candidatos, se le conoce mucho más que al otro. ¿No es tarea de la prensa conocer al otro candidato igual que al que ya se le conoce? Efectivamente. Porque usted me lo plantea como un terruqueo a priori negativo, cuando yo diría que finalmente lo que es mostrar las cosas positivas o negativas, salvo que usted me diga que a Keiko Fujimori durante toda su vida solamente le han sacado cosas positivas. No lo sé, pero en tal caso volvamos al tema de la ciencia, por favor. Pero es que usted hace política también, señor. O sea, cuando yo le hago una pregunta política, usted me quiere regresar a la ciencia, pero cuando yo le pregunto de ciencia, usted me habla de política.
Bueno, si usted quiere hablar de política, podríamos decir entonces, entre la señora Keiko, que usted sabe muy bien, está acusada de haber recibido millones de dólares de una empresa extranjera. Yo francamente, aparte del tema de ciencia y tecnología, tendría mucha desconfianza de alguien acusada de tal hecho, que no se sabe si es verdad, pero el solo hecho que es acusada me daría temor dejarle las llaves de mi casa o Palacio Gobierno, porque supuestamente hay un temor de que esté trabajando para una empresa extranjera. Creo que eso es grave. Política también tendría que ser conversar con exministros, por ejemplo, Campodónico, Vaca Campodónico, que ha sido condenado. Jorge Vaca Campodónico. Y también, por supuesto, una serie de cosas que tendría que ser investigada, pero aparentemente la prensa solamente se concentra. Correcto, pero por ejemplo, usted ha conversado con Vladimir Cerrón. Él me ha llamado y yo le he dicho claramente, señor. Pero ahí no le preocupa. Que yo solamente hablaré con el señor Pedro Castillo, si es que él desea, y obviamente lo ha hecho, y vamos a conversar. Pero ¿por qué le da el beneficio de la duda a Pedro Castillo respecto de Cerrón y a Keiko Fujimori prácticamente ya está condenada? Perdón, nuevamente estamos en el problema inicial. Los candidatos son Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La señora Keiko Fujimori está acusada de algo. Sí, pero me ha hablado de las personas que están alrededor de Keiko Fujimori. Pedro Castillo está acusado de terrorista, de comunista. No, de nada. Estamos hablando de las personas alrededor de los candidatos. Pedro Castillo no ha sido acusado ante la justicia de nada, y la otra candidata sí. Hablemos sobre los candidatos, no sobre los amigos de los candidatos, porque si comenzamos a hablar de los amigos, señor Montoya, pero no sea, señor Montoya, no sea así, porque no son los amigos, es el entorno que está detrás, como entorno del señor Castillo es Vladimir Cerrón, tan entorno que se ha sentido con la libertad de llamarlo a usted. Bueno, pero precisamente cuando uno habla de amigos, tendríamos que hablar de los amigos y el entorno de la señora Keiko Fujimori, que es bastante conocido. Por eso, hablemos de ambos, no solamente de uno. En estos últimos tiempos hay la concentración en uno. La política para mí es una cosa muy compleja. Yo me he dedicado estos últimos días a entrevistar a gente seria, científica, como Carlos Anderson, Guido Penano, José Ignacio López Soria. Las he visto las entrevistas. Me han mostrado, no yo, sino ellos me han mostrado la naturaleza de este sistema. Carlos Anderson habla que está en un capitalismo salvaje, lo dice él. Guido Penano, que es un primario exportador, que depende de los precios que ellos han dicho, me han explicado y está grabado allí, que si bien se baja la pobreza, quien también tuvo problemas en ese momento, durante el gobierno, tecnología, claro. Lo que necesitamos es tecnología, y cuando nosotros hemos invitado a la señora Keiko Fujimori para que nos explique sus planes en ciencia y tecnología, no lo ha hecho. Correcto. Solamente Pedro Castillo ha aceptado la invitación cuando le invitó la UNI, San Marcos y la Universidad de San. Enhorabuena. Yo no puedo hacer otra cosa que basarme en evidencias. La ciencia es una cosa de evidencias, y por esa razón es que, repito, nosotros no tenemos ninguna relación con Perú. Con Perú Libre. Perú Libre. El señor Castillo tiene pendiente una reunión con los científicos, es la única persona que ha aceptado a las invitaciones, es el único que habla de ciencia y tecnología. El otro candidato habla de colegios técnicos, cosa que acentúa esta idea de ser comprador de máquinas para manejarlas, sino crear nuevas cosas vendibles basadas en el conocimiento. Ok. Señor Modesto Montoya, una última, porque obviamente usted se maneja la ciencia, pero no es ajeno a la política. ¿Tiene alguna ideología? ¿Es de alguna ideología? Y se lo pregunto por el ejemplo con el cual yo coincido plenamente. Cuando me habló de Venezuela, justamente el modelo primario exportador que hasta ahora sigue, ¿no? Las rentas que se obtuvieron con petróleo. No importa si fue Carlos Andrés Pérez, que era socialista o socialdemócrata, o si fue Hugo Chávez, que fue finalmente de izquierda. Al final ninguno hizo una reforma, pero yo le quería preguntar si usted tenía una ideología a priori, si se considera o de ninguna ideología, y justamente su ideología es la ciencia. No, yo no tengo ninguna ideología en particular, pero lo que sí sé, y estoy convencido, y la historia lo muestra, que ningún modelo que no se base en ciencia va a funcionar. El señor Chávez gastó el dinero del petróleo en una cantidad irresponsable, algunos dicen de manera populista,
mucha gente le dieron casas casi gratis y ahora no tienen para sobrevivir bien, Sí. porque el precio se dividió entre tres. Sí. Eso no dependió sino Correcto. del precio del petróleo. Correcto. Pero también igual Cuba, ¿qué minerales tiene? No tiene sino turismo. Nosotros como Perú, dicen a Dios, tenemos todo. Por eso que resistimos a los embates de la pobreza. Si no tuviéramos minerales estaríamos tal vez peor que Cuba y peor que Venezuela. Correcto. En cambio China, que está dirigido por, digamos, un partido comunista, China está ganándole ya a Estados Unidos porque apostó. Yo no sé si le esté ganando, y la democracia... Cuando yo estaba en Europa y en Estados Unidos, Sí. veía que millones de chinos jóvenes se fueron a aprender ciencia y tecnología, y todos ellos regresaron y Pero, han hecho señor Modesto, ¿y las libertades y la democracia queda en segundo plano frente a la ciencia? Porque usted dice, claro, que China está ganando, pero en China uno va y finalmente al doctor que declaró que había un virus que pasaba de humano a humano, lo desaparecieron. Yo no sé No, si... lo que yo estoy señalando, Por eso le decía, si es que Cristian, ciencia y tecnología, lo que me yo queda estoy claro. señalando, lo que yo estoy señalando es que sin ciencia ningún modelo funciona. Pero Correcto, pero yo le añadiría que sin libertad... Yo soy partidario de la democracia. Claro, por eso le digo, yo le añadiría que sin libertad la ciencia no se desarrolla. Lo que hace China es robar ciencia. Perdón, decía, yo soy demócrata, estoy por la democracia, y es por esa democracia es que me siento bastante preocupado que la prensa no es demócrata, está totalmente parcializada. Pero eso le parece a usted, la verdad. Yo no veo, la verdad, que la prensa esté parcializada. Si usted me habla de tiempo y usted es científico, conoce una teoría y tiene que conocer otra, porque la otra la conoce de pie a derecho. A Keiko la conocemos desde que finalmente fue primera dama cuando su madre dejó de serlo. Y al otro candidato no lo conocemos, se le está conociendo. Usted a eso le llama terruqueo, Pariona, Bermejo, no sé, vamos a ver finalmente qué es lo que se decide, pero es cuestión de información y usted sabe que finalmente a mayor información, mejores decisiones que se tomen. Depende de la manera como tú haces las preguntas, Cristian. Los expertos a que he consultado dicen que cuando le hacen la pregunta a un candidato, ya va implícita la respuesta. Eso se le escuchó a Soria y justamente habló de dos periodistas también cuando conversaba con este rector de la UNI. Pero bueno, a cuenta Modesto Montoya de poder conversar, ojalá haya algo concreto del candidato Pedro Castillo y finalmente para la gente que piensa votar o que esté en duda, sepa qué es lo que se propone en ciencia y tecnología.